Palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Como hay los principios bíblicos, solo la fe, solo la oración, solo la escritura, solo Cristo y una salvación por gracia. Entonces, de tal manera que la escritura es la regla de oro de nuestra iglesia. Es la forma en que nos regimos, es la forma en que nos animamos, nos reconfortamos y nos desafiamos y aún más nos corregimos en la vida. Entonces, es la escritura. Y cada vez que yo leo mi Biblia, pues no es que me debo sorprender porque Dios siempre nos sorprende con toda su palabra, pero cada vez me maravillo cómo Dios tiene el control absoluto de la historia del hombre, cómo su plan divino está diseñado y escrito acá. Lo que importante es que tenemos que descubrirlo, leyéndola, estudiándola. Y hay un plan soberano de Dios que se está cumpliendo. El plan de Dios era, por ejemplo, con los visión que tuvo Daniel de esa estatua, se ha cumplido exactamente cada reino. Y el plan soberano de Dios se cumplirá. Todo lo que dice Apocalipsis se cumplirá. Todo lo que anuncia el apóstol Pablo en cuanto al futuro de la iglesia se cumplirá. Entonces, la escritura es maravillosa y espero que estemos leyéndola cada día. Amado Padre, abrimos tu palabra con temor y temblor, con el deseo único, Señor, de escucharte fielmente lo que hay en tu mente, en tu corazón para nuestras vidas. Señor, tú seas nuestro instructor, que tú seas nuestro maestro, Señor, y que a través del Espíritu Santo Él nos ilumine y nos enseñe y nos ayude a recordar perfectamente todo lo que está escrito, Señor, en tu palabra. Porque cielo y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Han sido y serán eternas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Bueno, estamos hablando de otro gran tema bíblico y estamos hablando de la ira de Dios. Y hablábamos de que cómo es que Dios puede tener ira. Luego, pastor, ¿eso no es un pecado? Bueno, sí y no. Entonces, la ira de Dios hace parte del carácter de Dios y hace parte de lo que Dios ha ejercitado a través de la escritura. Hicimos una gran diferencia el viernes pasado entre lo que es ira e iracundo. Un hombre iracundo sí es pecado. El iracundo es violento, rencilloso y pecaminoso. Vimos varios versículos, Proverbios 15:18, Proverbios 21:19, Proverbios 22:24 y Tito 1:7, donde estos versículos nos hablan claramente de que ser iracundo es un pecado. Entonces, si usted es iracundo, es pecador y debe pedirle al Señor primero perdón por su ira y que cambie esa parte de su carácter y le dé un fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, hay que quitar ese pecado. Entonces, el iracundo es pecaminoso, violento, pero vimos del otro lado que la ira de Dios hace parte, digámoslo, es parte de la vida de Dios, de su carácter en relación con el hombre. Y la ira de Dios hace parte de eso. Por eso el versículo dice acá, leámoslo, 11, Dios es juez justo. Y dice, y Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces, vimos cuál es la causa de la ira de Dios. Míralo, ahí está, contra el impío todos los días. La causa de la ira de Dios es el pecado. También lo vimos en el Salmo 34:16. Entonces, ¿qué es ira? La ira de Dios, ¿cuál es? Entonces, tenemos que salirnos un poquito de nuestro concepto. El concepto humano o la ira humana no es justa. Nunca nuestra ira es justa, porque nuestra ira es rencillosa, violenta, pecaminosa. Entonces, no podemos pensar como que nuestra ira es como la ira que tiene Dios. No,
La ira de Dios es totalmente diferente. La ira, una ira totalmente celestial de su carácter. Mi ira es diferente, por eso no la puedo comparar. Y yo tengo que salirme de esa caja mental humana y de pensar que la ira de Dios es como yo la tengo en mi mente y como yo la practico. No, no lo es. La ira humana no es justa y por eso no podemos pensar acerca de la ira como algo negativo. Entonces, en Dios la ira no es algo negativo. En mi vida sí. La ira, ser iracundo, sí es algo negativo y pecaminoso, pero la ira, y por eso es injusta, pero acerca de la ira como algo negativo en Dios, no lo es. La ira de Dios es justa y ética. Entonces, la ira de Dios es justa y ética, ¿sí? Y la ira de Dios debe estar en un balance perfecto porque la ira está demandada. Así como Dios tiene amor, ¿sí? Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 al 10 nos dice que Dios es amor. También nos dice que demanda un lado de la ira de Dios. Dios es justo. Entonces, volvamos al versículo. Mire, dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Entonces, así como hay una ira contra el impío todos los días, así hay un amor de Dios todos los días también. Un amor también hacia el pecador, un amor también hacia el creyente, pero el que persiste en el pecado, el que se deleita en el pecado, el que ejercita en el pecado, el que es pecador por práctica y por decisión, la ira de Dios está ahí. Entonces, mire que Dios tiene un balance perfecto. Dios es amor, Dios es ira. ¿Eh? Pero vuelvo y repito, no la ira que nosotros ejercitamos, no, porque nuestra ira no es justa, es injusta, pecaminosa. La ira de Dios es justa. Mire el versículo. Dios es juez justo. La ira de Dios es justa, medida, precisa. También definimos que la ira de Dios habla de su ardor o enojo, furor, pero hay un sinónimo que me encantó y que quiero que ustedes lo tengan en su Biblia y lo anoten al lado de ese versículo airado. La palabra ira es indignación. Entonces, la ira de Dios Dios se siente indignado. Entonces, quiero hacer claridad en eso. Cuando nosotros como seres humanos nos airamos, nos sentimos indignados. Mire, muchas veces no, nuestra ira es rencillosa, violenta, golpeamos, rompemos, bofeteamos a la otra persona, golpeamos muchas veces. Las palabras que salen son terribles, no solo grotescas o malintencionadas, sino violentas. Entonces, fíjense que nosotros podemos herir con nuestra lengua y con nuestras manos. Bien dice Santiago que la lengua es un órgano pequeño, pero cuán grandes bosques incendia, ¿no? Cómo la lengua puede convertirse en una forma tan violenta que puede quemar y arrasar la vida de una persona. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando que es la indignación de Dios ante el impío todos los días. Dios está indignado ante el pecado persistente, ante su deseo de seguir lo malo, de no buscar a Dios, de no reconocer a Dios en su vida, de hacer lo que se le da la gana, de hacer las cosas como quiere. Entonces, ahí está la palabra ira. Entonces, hay una de las cosas que digamos, ¿cómo sería la palabra? Nos atacan mucho las personas externas de la iglesia o personas no creyentes diciendo, Dios es amor, pero ¿cómo puede tener Dios ira? Si la ira es un pecado y Dios no puede tener ira, entonces solo Dios es amor y Dios no puede tener ira. No, y creo que nuestra obligación es decirle, la ira de Dios es justa, es santa, es digna, es de indignación ante el pecado. Dios se siente su enojo y furor es contra el pecado. ¿Cómo vamos a ver eso? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, el Salmo 145, versículo 8 dice que el Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia. Miren, ese versículo es clave para explicar a una persona que el Señor es lento para la ira. Lento significa que no lo tenga. Tiene ira, pues lento. Lento para la ira. Dios tiene ira justa. Es lento, pero su ira es, digámoslo, más paciente, más a largo plazo, lento. Pero dice el versículo, grande misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Que su amor es mucho más grande que su ira, imagínense. Es grande, lento, pero ahí va. Lento, pero ahí va. Es decir, la ira va a llegar, pero ahí va. Pero cuando llegue la ira del Señor,
esa gran misericordia, mire lo que le voy a decir, se va a minimizar, va a estar más pequeña y la ira va a estar mucho más grande cuando su ira se desate. Por el momento es lenta, pequeña, ahí va, lenta. Ahí va la ira, lento para la ira, pero la tiene. Una ira justa, santa, una ira de ardor y enojo, indignación por el pecado y por los impíos que lo practican todos los días. Entonces el Señor, pero grande misericordia. Entonces en este momento estamos, digamos, gozando de esa gran misericordia porque su ira no se ha desatado. Escúchelo, su ira no ha desatado, está para el futuro, va a estar para el futuro, sobre todo cuando el Señor venga en su segunda venida. Dice que saldrá una espada de su boca, que es la palabra, y va a traer toda su ira, los juicios, las trompetas, las copas, se destapan los sellos. Bueno, viene, ¿verdad?, la ira de Dios. Pero veamos algunos versículos que yo quiero compartir con ustedes y que sean un poco contradictorios. Alguien diría, pero aquí hay una contradicción, pastor. ¿Por qué me dice que Dios tiene ira, pero a mí me dice que no la tenga? Entonces, ¿por qué Dios sí puede tener ira y yo no? Vamos a ir a unos versículos, por favor, y vamos a mirarlos. Salmo 37:8. Salmo 37:8. Alguien puede decir acá, y alguien lo puede tomar a usted por el cuello y decirle, mira, aquí hay una contradicción. Deja la ira y desecha el enojo. Ah, ¿sí ve? Deja la ira y desecha el enojo. Entonces Dios no puede tener ira. Dios no puede tener. Entonces hay una contradicción. ¿Cómo que el Salmo 7:11 dice que la ira de Dios está contra el impío todos los días? Pero aquí dice que deja la ira y desecha el enojo. ¿Sí ve? Entonces Dios tiene que dejar esa ira. Mucha atención. Ese versículo está dirigido ¿a quién? Bueno, el salmista lo dice, déjala y deséchala. No te excites en manera a hacer ¿qué? Lo malo. Ah, eso está escrito para nosotros. Está hablando de esa ira injusta, de la ira pecaminosa. Y mire el apellido que le pone, y desecha el enojo. Enojo. El enojo es pecaminoso, el enojo es rencilloso, es violento. Entonces no hay ninguna contradicción. Esto está hecho para nosotros. ¿Cuál es la orden de Dios para mi vida? Que deseche la ira y deja la ira y desecha el enojo. Pero pastor, si Dios tiene ira, ¿por qué yo no la puedo tener? Si soy hijo de Dios. Si Dios tiene ira, ¿por qué no? Está hablando de la ira y del enojo y dice, mira en el final del versículo, tome bien el contexto, y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Pegue esas dos líneas, es decir, ese enojo y esa ira es la que nos lleva a pecar. Entonces, esa no es la que debe usted practicar. Usted debe practicar la ira santa de Dios, que vamos a estudiarla más adelante. Entonces, fíjense que este versículo es para nosotros cuando tenemos una ira y un enojo que nos excita a hacer lo malo. ¿Quién de ustedes cuando tiene ira dice, uy, yo tengo una ira, gracias a Dios, aleluya? No, esas no son las palabras que salen. Cuando usted está preso de la ira, entonces rompe la losa, tira la puerta, coge a patadas los muebles, usted vocifera, grita y se desconfigura que uno dice, oiga, no lo conozco, yo nunca lo había visto a usted tan enojado. Y uno pierde hasta su ceño, su boca, su forma, y aún más se pone rojo, rojo, parece que se le van a salir los ojos. El estado emocional es tan excitado, su estado de ánimo es tan exacerbado que su frecuencia cardíaca, su pulso, su color, su ánimo, sus fuerzas, todo cambia. Por eso dice, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando entramos en ese proceso de la ira y el enojo pecaminoso, nos lleva a pecar. Y hacemos cosas terribles, espantosas. Yo voy a contar un secreto. Cuando yo estaba más joven, un día tuve una discusión con mi mamá por X, no me acuerdo, pero sí me acuerdo de una cosa. Fue tal mi ira que yo cogí a patadas un mueble de la casa,
pastor, ¿usted? Sí, yo también fui pecador y sigo siendo pecador, claro. Y cogí un mueble a patadas, qué torpe. Duré una semana cojo. Claro, me lesioné el pie. Y yo decía, qué tontería, ¿cómo me hice daño por coger el mueble a patadas? Es que el enojo no te permite ver, la ira no te permite discernir, la ira no te permite pensar, la ira no te permite frenar, la ira no te mide consecuencias, la ira te excita a hacer lo malo. Por eso entonces el salmista dice, deja la ira y desecha el enojo. Y estamos hablando del enojo pecaminoso. Mira otro versículo que me encanta y quisiera compartirlo con ustedes. Gálatas 5:20. Entonces alguien mira, eso lo dijo el salmista. Mire lo que dice Pablo en Gálatas 5:20. Gálatas 5:20. Este tema es chévere, lindo, porque a veces pensamos que, y voy a meterme un poquito en el rancho de algunos, y como dicen, se me metió en el rancho el pastor. Voy a irme por el lado género masculino. Y a veces nosotros los hombres somos más violentos que las mujeres. Y a veces perdemos los estribos. Y a veces ese enojo, ¿cuál es el problema? Que lo vivimos todos los días. No hay gozo, hay ira, hay violencia verbal, física, y perpetuamos eso en nuestras vidas. Y contaminamos y nos volvemos tóxicos en nuestra familia. Y ya nuestros hijos o nuestra esposa, los que nos rodean, somos sinónimo de ira y enojo. Pues eso es un pecado, caballeros. Y yo les invito, desechen la ira y dejen el enojo y no se exciten a hacer lo malo, porque si no, el Señor trae su ira. Trae su ira sobre usted. Ahora, mire lo que dice Gálatas capítulo 5 para caballeros. Quiero que ustedes lo miren, y damas también, y jóvenes, pero un poquito los caballeros que yo sé que su violencia física y su violencia verbal y a veces su hombría sale de esa manera y eso no es ser hombría, obviamente, eso no hace parte de nuestra hombría, sino hace parte de un pecado del cual debemos pedirle perdón a Dios y desecharlo y sacarlo de nuestras vidas. Me encanta que el salmista haga un poquito de paréntesis. El salmista dice, desecha, es decir, desecha y saca. Es decir, ¿qué está diciendo el salmista ahí? No, está diciendo, deja la ira y desecha. Deja y, es decir, son verbos de acción. Deja y desecha. ¿Quién? Tú que me escuchas, caballero, o damas o joven, pero tú, caballero, amado hermano en Cristo, que ya es salvo, pero que todavía persiste esto, sáquelo de su vida, porque es una ruina en su vida. Es una raíz de amargura que daña absolutamente todo. Lo más interesante de todo es que esa ira y ese enojo en el trabajo no existe. Y voy a dar unos ejemplos. A veces preguntan, ay, ¿cómo es X persona en su trabajo? Es un amor, es un ángel, es un alma de Dios. Y el jefe no, y los compañeros y las compañeras, no, él es muy querido. Él hasta nos calienta el almuerzo en el microondas. Pero cuando llega a la casa, se transforma en Transformers, ¿sí? En Animal. Transformers. Entonces todo cambia. Mis queridos hermanos, no podemos vivir en esa vida doble, porque es pecado. Esa no es una falta, no me digan que es un error, es que yo nací así, es que yo soy así y no puedo cambiar. Le voy a decir que las dos primeras son verdaderas. Usted nació así y es así, pero sí puede cambiar porque Cristo nos cambia a su forma y carácter. Entonces, por eso el salmista dice, desecha y deja. Desecha y deja. ¿Quién lo hace? Uno mismo. ¿Con quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? Y recibiréis poder para predicar, para cuidar tu vida, para ser un buen ministro del Señor, para ser un buen sacerdote. Entonces no hay excusa que podamos decir es que yo soy así, yo no puedo cambiar. No, 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 no. Sí, usted es así y puede y debe cambiar, porque si Cristo, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces algunos dicen, ya no vivo yo, mas la ira vive en mí. No, 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 no dice así el versículo, es Cristo. Y Cristo no es sinónimo de ira.
de ira rencillosa y venenosa. No, Cristo es sinónimo de ira justa, santa, que es muy diferente, que vamos a seguir aprendiendo. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 5:20. Caballero, no se sientan regañados esta noche, siéntense desafiados, que si eso está dañando la vida de su hogar, es momento de sacar eso de su hogar, deséchelo y sáquelo. Vuelva a su vida, vuelva a su hogar, un pequeño paraíso, un lugar, un altar de santidad, y que sus hijos y su esposa sientan que el hogar es un lugar de refugio, que cuando salen eso es una selva, paros, gritos, COVID, pero cuando uno llega a la casa es un pedacito de cielo, que así debe funcionar. ¿Debemos esforzarnos en eso? Claro, por supuesto. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 20. Dice, idolatría, bueno, versículo 18 para tener el contexto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y el 20, que son, digamos, los pecados aquí, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ¿y qué? Iras, iras, contiendas, disensiones y herejías. Esa palabra iras o ese versículo 20 habla de los pecados contra la fe. Los primeros del versículo 19 hablan sobre pecados sexuales, ¿sí? Y los del versículo 21 hablan, eso es un mensaje que, bueno, se los adelanto, y ya lo tenía guardado, pero bueno. Y el 21 nos habla sobre los pecados sociales. ¿Mm? Entonces, el 19 son pecados sexuales, el 20 son los pecados contra la fe y el 21 pecados sociales. Pero mire que entonces la ira está en los pecados contra la fe. Ira. Ah, pastor, entonces ahora sí entiendo. Entonces la ira es un pecado. Por supuesto que sí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo esto ni estas manifestaciones de las obras de la carne. Fíjese que las iras están entre el pecado sexual y el pecado social. Imagínense, es el sándwich, la mermelada entre los dos pancitos. Ahí está. Entonces, ¿qué nos invita Pablo? Que dejemos la ira, que desechemos la ira, como dijo el salmista. Entonces, esto no es nuevo. David lo dice, Gálatas, y Pablo nos exhorta, no, por favor, esa es la forma de hacerlo. Muy bien, perfecto. Sigamos con otro versículo que quiero compartir con ustedes, Colosenses 3:8. Y ahí hago un paréntesis, una cosita, y vamos a quedar esta noche ahí. Colosenses 3:8. Colosenses, no se sientan regañados con ira hoy, no, 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 no. Sientan que el Señor nos habla aquí bastante. Colosenses 3:8. Vayan conmigo. Pero ahora dejad también vosotros, ahora, entonces Pablo dice, pero ahora dejad también vosotros. ¿Dónde estábamos? En el libro de Gálatas. Y ahora estamos en el libro de Colosenses. Son dos iglesias diferentes. Las iglesias en Galacia, toda la zona de Galacia, eran bastantes. Gálatas, los Gálatas. Y ahora estamos en la iglesia de Colosas. Mire, este es un problema mundial y es un problema de iglesia y es un problema de los creyentes. Porque Pablo le está hablando aquí, a los creyentes, y en Gálatas también. Aquí no le está diciendo a los pecadores o que no conocen al Señor, dejen la ira, no, porque no lo van a dejar porque es que no conocen a Cristo y no saben cómo dejarla. Es parte de su vida, es su práctica diaria. Entonces, ¿cómo lo? No, Pablo está hablando a los creyentes. Este es un mal terrible dentro de la vida del creyente, la ira y el enojo. Y eso combate en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y Satanás usa esa herramienta para destruir, para robar, para matar. Acaba vidas, acaba hogares, acaba hijos, acaba esposas, acaba absolutamente toda nuestra vida social también y familiar. Y lo peor de todo, voy a decir algo que quiero que me escuchen, acaba con las iglesias. Hermanos enojados, iracundos, envidiosos, llenos de contienda, han acabado con iglesias. Terrible. Por eso Pablo le dice a los hermanos, es hora de dejar esto, hermanos,
porque los hermanos llenos de ira y envidia han dividido iglesias por cosas tan chiquiticas, pero su ira y su enojo contra el pastor o contra un diácono o contra un ministro de alabanza o contra un maestro de escuela dominical han acabado con iglesias. Por eso Pablo, mire lo que dice. Vayan conmigo. Versículo 8 de Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora, pero ahora, pero ahora, no mañana ni pasado mañana, hoy. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? 2 puntos. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Fíjese el versículo. Cuando usted coge eso y lo pone todo en una sola bolsa, cuando usted está iracundo, entonces viene la palabra enojo. El enojo es eso de sentirse caliente por ese fuego que estoy enojado. Ya casi voy a explotar, estoy como la olla express. Y ese enojo va ahí. Entonces mire que el tema aquí es que cuando usted desata la ira, tiene todo esto: malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo eso se deriva de la ira. Entonces ahora me va a decir usted que no es un pecado. Es un pecado terribilísimo. Pero, pastor, ¿no usted va a pecado peor? La fornicación, el adulterio, robar, matar, está al mismo nivel. Mire, lo que puede hacer la ira, enojo, malicia. ¿Sabe qué es la palabra malicia? El tramador de maldades. Blasfemia. El que tiene esa boca llena de palabras terribles o veces, palabras deshonestas de vuestra boca. La blasfemia es contra Dios cuando hablamos palabras que deshonran la palabra de Dios y palabras deshonestas, calumniadoras, chismosas. Pablo estaba grandemente preocupado y dedica un versículo completo en Colosenses y en Gálatas, diciendo: hermanos, dejen la ira y dejen el enojo, porque eso acaba con vidas, acaba con iglesias, acaba con ministerios, acaba con la obra de Dios, aunque Dios edifica su iglesia y la cuida. Pero hemos visto personas obradas, llevadas por la ira de acabar con ministerios, con familias, con esposas, con hijos. Veamos otro versículo esta noche, les voy a regalar otro. Vayan conmigo a Efesios 2:3. Este otro versículo duro. Imagínense que la iglesia de Éfeso también tenía ese problema. También tiene ese problema. Entonces, no somos la excepción. Pastor, ¿en nuestra iglesia tendremos ira? Pues yo creo que sí. No tengo la menor duda. Porque si la iglesia de Galacia, las iglesias que están en la provincia de Galacia, las iglesias de Colosas y la iglesia de Éfeso lo tenía, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Mire, Efesios capítulo 2, mire lo que hace Pablo aquí, una intervención bien interesante. Versículo Efesios, ok. Entre los cuales, versículo Efesios 2:3. Efesios 2:3. Vayan conmigo ahí. En Efesios 2:3. Vamos a leer un versículo y luego vamos a Efesios 2:3 y ya tengo el otro versículo acá. Miren lo que dice Efesios 2:3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Ah? Vivimos en otro tiempo en nuestros deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de qué? De ira. Por naturaleza. Entonces, ahí sí como se dice, somos pecadores o somos iracundos por herencia, por nacimiento, por decisión y por práctica. Lo mismo que los demás. Entonces, somos hijos de ira. Pero, ¿cuál es el tema acá? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Estuvimos ahí en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Vivimos, ya no.
ya no. Por eso Pablo invita a la iglesia de Éfeso, éramos hijos de ira, ya no se disculpen, es que yo nací así. Sí, eso es cierto. Es que eso lo heredé de mi papá porque mi papá, yo, como dice, hijo de tigre sale pintado. Mi papá era un tigre. Eso era el hombre era un animal en la casa, era, mejor dicho, ese era la bestia. Y yo salí igualito. Sí, eso es cierto. Pablo dice, todos vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne, por naturaleza, hijos de ira. Sí, eso era cierto. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios, por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, quien nos compró por su sangre preciosa y nos lavó de la ira y del enojo y puso su carácter y su amor en nosotros hasta que sobreabunde. Entonces, ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios y portémonos de esa manera. Mostremos el fruto del Espíritu, permitamos andar en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Pablo le dice a los hermanos de Efesios, oiga, ustedes no me salgan con la disculpa que éramos hijos de ira. Sí, éramos, pero ya no. Pero Dios, versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor, con quien nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso marca la diferencia. Ya no somos hijos de ira, sino comprados o salvados por gracia. Amén y amén por eso. Ahora, primera de Timoteo. Ahora sí el último versículo esta noche. Primera de Timoteo. Vayan conmigo. Primera de Timoteo. Entonces resulta que todas las iglesias tienen este problema, pero a Pablo le hace una recomendación a Timoteo. Mire, primera de Timoteo 2.8. Primera de Timoteo 2.8. Vayan conmigo. Y esta es una recomendación para el viernes de oración. Pablo le escribe a Timoteo, ya era pastor, ya él iba para ser pastor, obispo, y le da una recomendación extraordinaria y le dice lo siguiente, quiero pues, ¿quién está hablando? Pablo, quiero pues, un deseo, que los hombres, bueno, cuando habla la palabra hombres habla de todos, ¿no? Hombres, mujeres, a veces dicen que eso es machismo, no, es la forma del griego de escribirse. Hombres habla de hombre, el género, el contexto de hombres, hombre en general, no hablando del sexo masculino. Oren en todo lugar, amén. Oremos en su casa, tenemos la oración de la cadena de oración, su oración íntima, su oración personal, su oración por los hermanos de la iglesia, su oración por el país, su oración por su familia. Si sabe que usted tiene que orar por segmentos, yo lo hago, es una recomendación. A veces oramos, Señor, te pido por todas las necesidades de la iglesia y mi familia. Espere. ¿Cuáles? Ore por segmentos. Yo oro por mis hijos uno por uno. Oro por mi esposa. Oro por mis padres. Oro por mi familia cercana. Oro por los hermanos de la iglesia. Oro por mis maestros. Oro por las necesidades específicas que tenemos en la cadena de oración. Oro por mi jefe. Oro por el día laboral, etcétera. No estoy diciendo que yo lo haga lo mejor que usted, no, estoy dando un pequeño ejemplo. Ore por segmentos claros, precisos y específicos y tome el tiempo necesario de hacerlo, como dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Entonces, si clamamos al Señor, Él va a responder y nos va a enseñar cómo hacerlo cada día mejor y nos va a hacer descubrir una vida de creyentes abundantes en oración. Pero mire lo que dice acá. Quiere pues que los hombres oren en todo lugar, oremos en todo lugar. Los viernes de oración es momento de reunirnos como iglesia. Levantando manos santas. ¿Y qué dice? Sin ira ni contienda. Sin ira. ¿Qué problemón que tenemos acá? Pablo le dice, Pablo, pilas, observa que si hay algún hermano que va a orar y tú lo vas a poner a orar, ¿sí? Que levante manos santas, que sus manos estén limpias, que sea irreprensible, que sea creíble cuando ore, ¿sí? No es que ore bonito, no es que es el que ora mejor con palabras excelsas. Manos santas significa credibilidad en la integridad de su vida. Manos sin ira.
Que nadie reconozca que su carácter existe ese pecado. Es un pecado. Y mire que Pablo, hemos tomado 4 versículos, 4 iglesias, y le dice a Timoteo, filtra quién va a orar en la iglesia. Mira muy bien que los hombres y mujeres y jóvenes que oren con manos santas, sin ira ni contiendas. Cuando habla de contiendas, es la palabra contiendas en el griego de dudas. Que no existan dudas por ahí en su vida, sin contiendas, sin que exista, tenga roces con alguien. Ten cuidado. Entonces alguien dice, pastor, ¿está en serio? Sí, eso es muy serio. Cuando oramos congregacionalmente y yo invito a alguien a orar, mire, voy a decir aquí algo en paréntesis. En alguna oportunidad invité a algunos hermanos a orar. Me dice, pastor, no, gracias, no acepto la invitación. Ok, muy bien. No, pastor, no creo que sea conveniente, no me siento preparado. En otro momento que se me sienta bien. ¿Sabe, hermanos? Gracias, fueron honestos. Y les agradezco, porque el Señor mira sus corazones, yo no los puedo filtrar. Pero les agradezco porque quien ore y que yo invite a orar tiene que tener manos santas sin ira ni contienda. No puede haber dudas en sus vidas, porque la oración congregacional es una oración de fe y de testimonio para muchos. No puede haber dudas afuera diciendo, si vieron el que oró hoy, al que invitó el pastor, y en la casa o en el trabajo, mire, no, esa señora, ese señor, no, terrible, es el pastor, se equivocó, el pastor metió la pata. No, no es eso. Es que tiene que ver en nuestro corazón eso. Y el Señor es el que mide nuestros corazones, y el Señor nos redarguye, nos aprieta, y nos dice, no puedes orar, espera, arregla unas cositas, porque hay dudas, contiendas, hay dudas, y hay ira, y no hay santidad e integridad. Entonces, más bien, arreglemos las cosas y después puedes orar. Miren lo importante que es orar en la congregación. Orar, quienes van a orar, damas, caballeros y jóvenes. Los niños sí no hablo, porque los niños tienen un corazón extraordinario cuando oran ellos. De ellos es el reino de los cielos, no los incluyo. Pero es, así funciona, sin ira ni con, pero mire cómo es, cómo la ira, hasta en la oración, puede dañar nuestra oración. Mire la ira cómo puede dañar hogares, vidas, familias, trabajos, iglesias y la misma oración. La oración que habla de poder invocar al Señor para que Él responda. ¿Será que el Señor responde porque estamos en ira? Puede pasar. Si yo estoy iracundo y no hay manos santas y hay dudas o contiendas, el Señor oye, pero no responde porque dice, me falta algo. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque hay mucho que decir. Tengo estos versículos, vamos a seguir compartiendo versículos más adelante, porque el próximo viernes les voy a hablar acerca de las referencias sobre la ira de Dios. Vamos a ver algunos, a través de la Biblia, varios escenarios o momentos de la vida desde Génesis hasta, vamos a ir hasta, permítame, hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta viendo cómo la ira de Dios estuvo a través de la historia del ser humano, de Israel y de nosotros mismos. Y vamos a ver cómo la ira de Dios se desarrolla. ¿La ira de Dios se menciona en la Biblia? Sí. ¿Dios puede irarse? Sí. ¿Y Dios debe irarse? Sí. ¿Y lo seguirá haciendo? Sí. ¿Y el futuro será la ira de Dios? Sí. Porque se derramará la copa de su ira y él pisará el lagar de su furor. Pisará el lagar. Dice Apocalipsis, y el furor pisará el lagar, el lugar donde se pisaban las uvas, y vencerá a sus enemigos. La ira de Dios viene, hermanos. ¿Y eso tenemos que predicarlo a la gente? Sí. Tenemos que decir, mire, Dios te ama, Dios es lento para la ira, es grande misericordia, pero un día te va a juzgar, porque Dios es un juez justo y la ira de Dios está sobre los impíos todos los días. Amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Amado Padre, gracias damos, Señor, por este tiempo. Señor, si yo hoy he estado iracundo, enojado conmigo, con mi familia, contigo, con mi trabajo, con mis jefes, con los que me rodean, con la vida misma, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, permíteme tener tu carácter de paz, de gozo, de mansedumbre, de paciencia. Permíteme, Señor, otra vez tener el gozo de tu salvación y ver más allá de lo que tengo acá, ver más allá de lo que tú me vas a dar. Permíteme, Señor, descansar esta noche en paz. Permíteme, Señor, que esta noche mi oración sea santa, sin ira y sin contiendas. Te lo pedimos en tu Hijo amado. Amén y amén. Mis queridos hermanos,